en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? El libro de los Hechos de los Apóstoles, como ustedes saben, es se considera una continuación del Evangelio de Lucas. A él se le atribuye este libro. Y también lo que vemos es que empieza con las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión. Esas palabras marcan el inicio de toda una serie de grandes eventos, podríamos decir de hazañas, que iban a realizar los apóstoles no solamente en la tierra donde vivían, no solamente en Judea, en Samaria, en Jerusalén, sino iban a irse todavía más allá, a Cesarea, Antioquía, Asia Menor, iban a llegar a Grecia, a Roma. O sea, era el inicio de algo muy, muy importante que Dios les había pedido. Jesucristo les había pedido a los apóstoles y les había dicho de alguna manera que ellos no se tenían que mover, tenían que ser obedientes y no se tenían que mover de donde Él les había dicho que se quedaran. Iban a permanecer ahí 40 días. ¿Por qué? Porque iban a recibir el poder. Hay que recordar que los apóstoles, antes de la resurrección, pues ellos tenían un discernimiento, un entendimiento más bien de lo que Jesús había venido a hacer, y con la muerte de Jesús y la resurrección en ellos se fue avivando, se fue despertando ese discernimiento para que ellos pudieran comprender cuál había sido el verdadero motivo del caminar de Jesús por esta tierra. Entonces, después ya de que Jesús resucita, ellos pasan más o menos 3 décadas después de la resurrección de Jesucristo para que los apóstoles puedan empezar precisamente a dar ese fruto, el fruto para el que Jesús los había preparado. Yo este mensaje le puse: no levantes las cargas de los demás, y pues tiene que ver precisamente con la preparación que nosotros recibimos o la preparación que nosotros estamos recibiendo. Tiene que manifestarse de alguna manera, pero nosotros debemos tener dentro de esa preparación, saber que no porque alguien está sirviendo al Señor va a agarrar las cargas de todo mundo, ¿verdad? Que todos, pues, imagínense, ahí va uno a compartirle a alguien y generalmente pues te cuentan el testimonio, te platican lo que están viviendo y bueno, pues uno de alguna manera entiende, comprende, acompaña muchas veces a la persona, pero somos muy proclives, tendemos siempre a tomar las cargas de los demás y también a vivirlas. Entonces, aquí el Señor pues nos está preparando, ¿no? Una iglesia se dedica a la enseñanza, se dedica a la adoración y se dedica también al evangelismo. La iglesia no puede dedicarse exclusivamente a la enseñanza sin adoración y sin evangelismo. ¿Por qué? Porque pues entonces llegará un momento en que todos vendríamos como a la escuela. Tiene que ir combinado. A la iglesia también venimos a ¿qué? A alabarle al Señor y a adorarle. No podemos tampoco vivir solamente de alabanza y de adoración. Vivimos de la enseñanza, de la alabanza y de la oración. Y también el fruto del Señor se manifiesta ¿en dónde? En el evangelismo. Entonces, nosotros como iglesia venimos, nos preparamos, estudiamos las Escrituras, aprendemos a alabar al Señor, aprendemos a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el fruto se tiene que manifestar a través del evangelismo, a través de que otras personas que no conocen al Señor lo conozcan y tengan la misma oportunidad y también el mismo obsequio, el mismo regalo que nosotros tuvimos cuando lo conocimos. Entonces, en este tiempo en el que los apóstoles empiezan ahora sí que su verdadero ministerio, pues ya habían vivido toda su experiencia con Jesús, ya habían ellos visto a Jesús resucitado, y entonces Jesús les da la instrucción, Jesucristo les da la instrucción de que no se muevan. Y vamos a la Biblia, al libro de Hechos, al capítulo 1, al versículo 8. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: pero cuando ven que el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos,
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La espera que Jesucristo les pidió a los apóstoles que obedecieran se debía precisamente a esto, una promesa que ya Jesús les había hecho cuando estaba en vida, de que tenía que venir el Consolador. Y aquí se está cumpliendo ya. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y dice, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí el poder que ellos estaban por recibir es un poder que los iba a llevar, ahora sí, a empezar a realizar el trabajo para el cual Jesús los había preparado. Y este versículo representa un esquema virtual del libro de los Hechos, porque les dice que serían testigos en Jerusalén, que son los 7 primeros capítulos, y luego les dice en Judea y Samaria, que son los capítulos 8 y 9, y luego dice hasta los extremos de la tierra. Y los extremos de la tierra en esa época pues era Cesarea, Antioquía, Asia Menor, Grecia y Roma, que vienen en los capítulos del 10 al 28. Entonces, ellos no podían arrancar, no podían iniciar hasta que no estuvieran equipados por el Espíritu Santo, que ellos no recibieran ese poder del Espíritu Santo, que era el que les iba a encender el switch para empezar a ejecutar todo lo que habían aprendido. Y así es con nosotros aquí también. El Señor nos trae, nos prepara, estudiamos, aprendemos a alabar, a adorar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que otros lo conozcan, y esa era la labor más importante que ellos tenían que hacer: empezar a proclamar, empezar a predicar las buenas nuevas del Evangelio, predicar a Jesucristo resucitado. Era el trabajo que ellos tenían que hacer durante todo el tiempo que estuvieran vivos en esta tierra y en todo este territorio. Entonces, vemos que ellos no podían arrancar hasta que estuvieran equipados con ese poder del Espíritu Santo. Y vemos que les dice, serán mis testigos. O sea, el poder que el Señor les estaba dando a través del Espíritu Santo, dice, van a recibir poder y, ¿sí? Ahí está uniendo, recibirán poder y serán mis testigos. Y esta es otra de las instrucciones que Jesús dejó, y la cual nosotros tenemos también que tomar, porque en todos lados tenemos que ser testigos de Jesucristo. Estamos recibiendo, ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ya recibimos el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nosotros se tiene que manifestar, ¿para qué? Para que seamos testigos de Jesucristo en todo lugar donde estemos. No podemos comportarnos de una manera en un lugar y de otra manera en otro. Entonces, vemos también en diferentes pasajes aquí en el libro de los Hechos, vemos cómo ellos están hablando de ser testigos. En diferentes capítulos, en el 2, en el 3, en el 5, en el 10, en el 3, en el 22, habla precisamente, serán testigos, serán mis testigos. Entonces vemos que una vez que ellos estuvieron ya investidos de ese poder, del Espíritu Santo, tanto hombres como mujeres, dedicados precisamente al Señor, tomaron en serio estas palabras y ellos empezaron a predicar las buenas nuevas de Jesucristo resucitado. Y se fueron por todo el territorio que les había pedido el Señor, precisamente para darlo a conocer. Y obviamente pasaron muchas cosas, pasaron muchas tribulaciones, pasaron muchos problemas, y era parte precisamente de lo que el Señor les había mostrado a ellos, que iban a enfrentar problemas. ¿Por qué? Por dar a conocer a Jesucristo resucitado, a quien toda la gente que no creía pues los tomaba como unos rebeldes, los tomaba como unos agitadores, ¿no? Y es tan importante todo lo que hizo el poder del Espíritu Santo en ellos, porque vemos por un lado que mientras Pedro tomó el liderazgo de la iglesia inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo, Pedro fue el líder de la iglesia, él empezó con el movimiento, pero después, y eso lo podemos ver hasta el capítulo 12, y a partir del 13 hasta el 28 vemos que es el apóstol Pablo el que toma precisamente toda esa función para expandir lo que es la iglesia, para fundar nuevas iglesias locales, dice, para fundar todo lo que tenía que ver
con el conocimiento, el dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, nosotros también podemos ver que esto sucede 30 años después de la resurrección de Jesucristo. O sea, tampoco fue un plazo la resurrección e inmediatamente empezó, sino que pasaron 30 años más o menos en lo que los apóstoles, y esto nos habla de un tiempo de preparación. Todos nosotros pasamos por un tiempo de preparación que no termina, un tiempo de preparación en el que nosotros no podemos decir, pues ahora sí ya me siento listo, ya estoy capacitado, ya sé todo lo que tenía que saber de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es tan vasta y la vida es tan compleja que nosotros tenemos que ir adaptando la complejidad de nuestra vida. Hagan de cuenta que la tenemos que convertir a algo sencillo para poder aplicar la palabra a nuestra propia vida y empezar a caminar en ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, aquí, dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que ese poder del Espíritu Santo no solamente los llenó con gran poder, sino que los guió, los protegió y los animó a todos y cada uno de los que recibieron ese poder para que sirvieran con entusiasmo, con alegría, con un gran esfuerzo, como verdaderos testigos de Jesús. Entonces, lo que nosotros recibimos no es algo que se reciba nada más para decirme, pues ya recibí, ya aprendí, ya entendí y hasta ahí quedó. No, lo que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor, lo que estamos recibiendo por medio del Espíritu Santo al entender la Escritura, es algo que nos tiene que llevar primero a cambiar nuestro comportamiento, a que nuestra mente sea renovada, a que nuestra vida tenga ese cambio, que nuestra conducta verdaderamente se ajuste a dar un testimonio completo y correcto de lo que Jesucristo es. Ese es el fundamento de lo que nosotros tenemos. No estamos nosotros, pues como se hace en la tradición, venir cada domingo, calentar la banca, como dicen, escuchar y nos vamos. Todo esto es mucho más profundo. Cuando dice hasta los confines de la tierra, se está refiriendo hasta lo más profundo de la tierra, que en esa época, bueno, pues era lo que dominaba el mundo. Nosotros cuando venimos a escuchar es pensar, meditar. Cuando escuchamos la palabra de la semana, estarla meditando toda la semana. La palabra es palabra de la semana, para estarla meditando toda la semana, a ver qué es lo que Dios quiere que entendamos de la palabra. Cuando venimos a escuchar el mensaje también, qué es lo que el Señor quiere que el mensaje haga en nuestra vida. No es nomás venir a oír, venir, escuchar, meditar. Y nosotros, por supuesto, por nuestra cuenta, estudiar la Escritura, abrir nuestra Biblia, llevar nuestro devocional diario, orar todos los días, tener una comunión directa con el Señor. Entonces, nosotros vemos cómo este libro de los Hechos es también la historia de cómo se constituyó la iglesia. Y vemos aquí que en todo este libro nosotros vamos a encontrar tanto la fundación de la iglesia, la difusión del evangelio, el comienzo de las congregaciones y los esfuerzos por predicar la palabra del Señor. Vemos cómo el fundamento que nosotros tenemos, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y así como ayer, por ejemplo, pues mucha gente se volvió loca por el partido de la noche. ¿Por qué? Porque su fundamento a lo mejor lo tienen. Y el viernes también hubo hechos lamentables donde vemos que a través de ciertos eventos la gente toma como fundamento algo tan etéreo como son estas aficiones que terminan precisamente en tragedias. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Jesucristo es el que nos está precisamente preparando. Y el poder del Espíritu Santo en nosotros es el que nos lleva a ejecutar todas esas instrucciones que Jesús dejó. Nosotros tenemos que aplicarnos al entender o tratar de entender la Escritura para que nuestra vida verdaderamente sea una vida que dé testimonio. Dice, y serán mis testigos. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo en todo lugar. También vemos cómo las enseñanzas, la vida y las enseñanzas de Jesucristo están establecidas en los 4 evangelios. Y en el libro de los Hechos ya se proporciona una explicación coordinada de lo que es los comienzos, el inicio de la iglesia. Vemos cómo llega un punto donde se tienen que defender
Los apóstoles no solamente empezaron a luchar, o su objetivo era convertir a los gentiles, pero también los judíos se convirtieron en su principal fuerza opositora, los judíos que no creían en Jesucristo. Y entonces el trabajo de ellos consistía precisamente en ser esas defensas, tanto de los judíos cristianos como de los gentiles que se estaban convirtiendo, que a su vez eran o representaban enemigos para todos aquellos que no conocían al Señor. Y vemos cómo la iglesia primitiva va a enfrentar un pensamiento pagano, el pensamiento judío de los que no creían en Jesucristo, el gobierno romano y la sociedad también helenística, la sociedad de los griegos. Pero también nosotros nos damos cuenta cómo nos muestra y nos presenta los principios básicos de la iglesia que se van aplicando a situaciones específicas todavía hasta el día de hoy para diferentes contextos de problemas y persecuciones. Entonces, el éxito de la iglesia el éxito de llevar precisamente el evangelio desde Jerusalén hasta Roma, nos habla no solamente del esfuerzo del hombre, nos habla del poder de Dios que fue abriendo caminos para que las iglesias se fueran plantando en todos esos lugares. Pero los apóstoles tenían que estar preparados, los apóstoles tenían que estar de alguna manera lo más blindados posibles. ¿Para qué? Para evitar la contaminación y poder defender con ahínco, para poder defender con verdadero celo el fundamento de su fe, que era Jesucristo. Vamos a Hechos, ahí en el capítulo 28. Esta parte de los versículos del 1 al 10 en la Nueva Versión Internacional nos habla precisamente después de que van en un viaje, llevan a Pablo. Pablo estaba amenazado de muerte precisamente por los judíos, estuvo amenazado de muerte por lo que él estaba predicando, y llegan a detenerlo, están a punto de matarlo, intervienen las autoridades, los oficiales romanos, y Pablo pide, quieren realizar un juicio. Pablo, de alguna manera, yo creo que se tuvo que meter a estudiar leyes, porque casi todo lo que es su vida tiene que ver con jueces, casi toda su vida tiene que ver precisamente con abogados, tiene que ver con autoridades, tuvo que meterse a estudiar leyes. Aparte, sabemos que Dios es el que le proveía todo lo que él necesitaba saber. Y aquí Pablo pide, no que lo juzguen en Jerusalén, donde querían mandarlo, sino pide que lo juzguen, que lo lleven hasta el mismo César Augusto. Entonces, cumpliendo su petición, viajan, van en un barco, y el barco Pablo les hace una advertencia que no salgan, que no partan en ese barco, porque el viaje iba a ser desastroso. Pero no le hacen caso y se van. Y efectivamente el viaje se convierte, enfrentan muchas tempestades, enfrentan muchos problemas, y el barco naufraga, ¿no? Tiene que llegar a un punto donde el barco ya no tiene que encallar, y ellos tienen que salir, tienen que saltar. Había unos, como siempre, unos de los marinos que vieron la oportunidad de adelantarse, anticiparse para no quedarse en el barco. Ellos quieren irse, pero se dan cuenta. Pablo les dice, Dios me ha dicho, les da cierta tranquilidad, Dios me ha dicho que estemos tranquilos, nos vamos a salvar todos los que estamos aquí. Dice, pero todos. Entonces, unos marinos quieren anticiparse, y Pablo les dice, si quieren salvarse, tienen que quedarse todos los que viajamos aquí. Entonces ya les retienen, llegan a una isla, que es la isla de Malta, y ahí se va a dar este diálogo. Sin embargo, cuando ellos van en este barco y empiezan a sufrir los embates de la tempestad, tienen que empezar a tirar las cosas del barco. Tienen que empezar a tirar el alimento, los aparejos, las anclas, tienen que tirar prácticamente todo. El barco queda a la deriva, pero precisamente tienen que ir liberando esas cargas. Y eso es también lo que nosotros debemos entender. Muchas veces nosotros estamos enfrentando tempestades o situaciones complicadas, y mientras más vayamos soltando nuestras propias cargas, ¿verdad?, más prestos estamos, ¿para qué?, para poder escuchar la voz del Señor.
Ahora imagínense, si traemos nuestras cargas y aparte traemos cargas de los demás, pues va a estar muy complicado que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Ahora esto no quiere decir que uno no atienda, que uno no escuche, que uno no se duela o se agrade con lo que le está pasando a un ser querido, a un hermano, ¿sí? Sino que el poder que el Señor nos da, así como con los apóstoles, era el desprendimiento total ¿de qué? De su propia vida. A Pablo no le importaba dejar su propia vida. A Pablo lo que quería, y de hecho es lo que pidió, dice, yo quiero, todos sus allegados, cuando él en su última despedida, dice que se hincan a orar en la playa, y lloran, porque Pablo les dice que ya no los va a volver a ver. Pues todos muy tristes, están lamentando esa situación, pero Pablo lo que dice es, yo quiero morir por Jesucristo. Él ya se había desprendido completamente de su vida. Y no es de que a Pablo lo veamos como un ser supremo. Pablo era tan humano, tan carnal como nosotros. Y lo vemos a través de todas sus cartas, sus epístolas, todas las tentaciones que él enfrentaba, todas las situaciones que él vivía. Pero finalmente él tuvo ese gran logro de poder desprenderse de su propia vida para poder servir al Señor. Y el Señor es lo que busca, que cuando nosotros le decimos al Señor, yo te entrego mi corazón, te lo entrego, verdaderamente nosotros se lo estemos entregando. Porque a veces como que se lo entregamos y no se lo entregamos, o se lo entregamos y pues una partecita déjame a mí. O sea, el Señor quiere que le entreguemos nuestra vida. Pues esa es la declaración que hicimos cuando recibimos al Señor, que le entregamos nuestra propia vida. Entonces, Pablo aprendió a desprenderse y el Señor nos está preparando para que nosotros también aprendamos a desprendernos. Porque mientras más estemos desprendidos de todas estas cosas, este barco iba cargado. Entonces, la posibilidad de que se hundiera, se llenara de agua era muy alta. Por eso empezaron ellos ¿a qué? A soltar las cosas que tenían, el alimento. Empezaron a decir que soltaron costales y soltaron los aparejos, el salvavidas, todo lo tuvieron que ir soltando. Y el Señor también quiere que nosotros, así conforme vamos enfrentando situaciones en nuestra vida, vayamos también soltando todas esas cargas que no permiten que uno pueda desprenderse de su vida para servir completamente al Señor. Y servir al Señor no me estoy refiriendo a que esté uno aquí metido todo el día. Servir al Señor es dar testimonio de Él donde quiera que estés. Estás en tu casa, da testimonio de Él. Estás en tu trabajo, da testimonio. Estás en la escuela, da testimonio. Estás en una reunión, da testimonio. No como algo obligatorio de nuestra propia vida. Porque cuando hacemos algo por obligación quiere decir que no estamos totalmente desprendidos de nuestra vida y lo estamos haciendo en nuestra propia voluntad. Y nosotros podemos ver ejemplos, muchos ejemplos hay, de personas que en su propia voluntad tratan de cumplir, por su propio esfuerzo tratan de cumplir las instrucciones del Señor y finalmente pues terminan cometiendo errores. El Señor ya sabe que nosotros nos equivocamos, el Señor ya sabe también que vamos a caer, sabe que vamos a pecar, pero como yo les decía el otro día, nuestra actitud hoy frente al pecado ya es diferente. Antes de conocer al Señor, el pecado y nosotros éramos como aliados, disfrutábamos del pecado. Hoy el pecado nos avergüenza y aun y cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, nuestra actitud ya es diferente, porque nuestra actitud primeramente es una actitud de arrepentimiento y eso es lo que ha transformado el Señor en nuestra vida. Entonces, Pablo aquí vemos cómo él con todos los que van en el barco se empiezan a desprender precisamente ¿de qué? De todas esas cargas para poder cuando menos acercarse a un lugar donde ellos pudieran, si el barco se desbarataba, pues cuando menos contar con una tabla, que es lo que sucede al final. Encalla el barco, se empieza a desbaratar, algunos se agarran de tablas, pero todos llegan sanos, como el Señor le había dicho a Pablo. Llegan a una isla donde ellos no sabían ni dónde estaban. Y entonces este es el pasaje que vamos a leer, el de Hechos 28, del 1 al 10. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos
porque estaba lloviendo y hacía frío. Aquí estamos viendo que esto eran finales de octubre, principios de noviembre. Dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. ¿Cuántas veces yo antes me acuerdo mucho, inclusive hasta yo decía esa palabra, justicia divina, ¿no? A veces en un partido, a veces en una situación de que alguien premiaban y no debían premiarlo, y luego le pasaba algo y nos decía, no, justicia divina, ¿no? Ya le cayó el mal, así es. Dice, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. En aquella época, bueno, para toda la gente que no hablaba griego, todos eran bárbaros, ¿no? O sea, no había una distinción. Si no sabías hablar griego, eras un bárbaro. Y entonces aquí vemos cómo ellos llegan a la isla, los isleños, la gente de Malta. Iba a decir los malteses, no sé si estén bien visto, porque los malteses son los perros, ¿no? Pero bueno, la gente de Malta los recibió, y dice que los recibieron muy bien, que los recibieron, que los trataron con mucha atención, que los llevaron, les pusieron alimentos. El principal de la isla, este señor Publio, pues los invitó a su casa. Pero el punto aquí es cómo Pablo, una vez más, se ve expuesto al peligro, ¿sí? Al peligro, la mordedura de una serpiente. En el barco, él ya había estado expuesto también a perder la vida. Y aquí, por lo que los isleños veían, era una serpiente venenosa, pues ellos lo que esperaban es que Pablo se muriera. Pero aquí vemos también cómo el poder del Señor en la vida de Pablo era tan firme, tan directo en el propósito, que Pablo a través de estos 2 accidentes, de estos 2 eventos, el Señor lo fortaleció para que él pudiera dar testimonio. Primero en el barco y después aquí. Aquí con lo que sucede con la víbora, pues los isleños inclusive hasta pensaron que era un dios. Y ya me imagino que después de entrar y de orar por el papá, la disentería pues era una enfermedad mortal en esa época, bueno, todavía hoy, pero en esa época era una enfermedad mortal. Y cómo él entra, ora y lo sana, pues más ha de haber parecido un Dios para todos ellos, ¿sí? Pero vemos cómo Dios utiliza precisamente las habilidades, los dones que tiene cada persona, ¿para qué? Para ser conocido. Y aquí vemos también, primero, cómo Dios puede hacer que los extraños sean amigos. Ellos llegaron a una isla desconocida, los extraños los recibieron con amistad, pero también nosotros lo que podemos aprender es que ellos no despreciaron lo que les estaban dando. Ellos no menospreciaron tampoco por sus costumbres, ¿sí? Cosa que a veces nosotros sí hacemos. Cuando alguien no piensa como nosotros, alguien tiene una conducta diferente, tiene creencias distintas, nosotros los menospreciamos. Y esto es algo muy delicado.
Nosotros tenemos que dar ese testimonio de Cristo respetando a todo el mundo. Finalmente todos somos creación del Señor. Obviamente no todos son salvos, porque no todos conocen a Cristo. Pero nosotros el testimonio es tratar a todas las personas igual, sin hacer acepción, sin hacer excepción de que la persona por lo que tiene, por lo que vale o por lo que es, necesita un trato, debamos darle un trato diferente. También vemos cómo aquí la creencia que se daba es que Pablo era un asesino y que ese evento con la serpiente era consecuencia, era la justicia divina que lo estaba castigando porque le estaba cobrando la sangre de alguien a quien él había matado, había asesinado. Entonces, vemos cómo ellos creyeron que la víbora la había enviado Dios. Ellos sabían que había un Dios que gobernaba el mundo y que las cosas no sucedían por casualidad, que esta era una cobranza, era la justicia divina en plena acción. Y vemos cómo nosotros aquí podemos ver algo que muchas veces en nuestra vida pueda representar peligro. Dios lo va a tornar para bien de una u otra forma. Y eso nosotros debemos valorarlo. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, lo que hace en nuestra vida, nos lleva precisamente a que nosotros vayamos cada vez más pensando como piensa el Señor. Que nuestros pensamientos ya no sean pensamientos tan a la ligera, que nuestras acciones no sean acciones tan arrebatadas, sino que verdaderamente el poder del Espíritu Santo en nosotros nos lleve a ser esos testigos, a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en la vida y lo que Él quiere hacer en nosotros. Vemos también cómo la aflicción que en un momento determinado pueda llegar, y vemos aquí cómo Pablo nos da ese ejemplo. Él cuando estuvo en el barco estuvo a punto de morir, y cómo aquí también por la mordedura de la serpiente está a punto de morir. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque había algo más que Pablo tenía que hacer. Y ese algo más es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nosotros podamos cumplir precisamente con las instrucciones que el Señor nos da. Aquí también dice que esperaban que Él cayera muerto, ¿sí? Y pues ya me imagino, ellos ni comieron por estar esperando a ver a qué hora se caía Pablo. Y Pablo estaba pues obviamente disfrutando, yo creo, de lo que, imagínense tanto tiempo con el miedo, tanto tiempo en el barco, con tantas vicisitudes que pasaron, pues yo creo que él llegó directamente a comer. Entonces, el Señor también lo que nos muestra a través de este pasaje es que no hay un peligro tan grande que pueda representar, atentar contra nuestra vida sin que el Señor tenga control de eso. El Señor tiene control de todo lo que nos sucede en nuestra vida, todos los días y en todo momento. Cualquier cosa, cualquier situación. Yo creo que todos tenemos ejemplos de cuando hemos estado expuestos a algún peligro, algún accidente, alguna enfermedad, alguna situación complicada, y sin embargo el Señor nos ha sacado adelante. El Señor tiene para nosotros un plan, el Señor tiene un propósito. El Señor quiere que nosotros demos testimonio con nuestra vida de Jesucristo. El Señor quiere ser conocido a través de nosotros. El Señor quiere que otras personas conozcan del amor de Dios así como nosotros conocimos de ese amor del Señor. Entonces, vemos que por todos estos acontecimientos, cuando menos estos dos en los que Pablo estuvo a punto de morir, el Señor usa precisamente a sus siervos. ¿Por qué? Porque quiere ser conocido a través precisamente de todos estos eventos. Cuando escuchamos un testimonio de alguien, o bueno, prácticamente los testimonios que nosotros tenemos de nuestra propia vida son testimonios que no han sido cosas fáciles o que no han sido cosas agradables. Han sido cosas dolorosas, cosas tristes por las que nosotros llegamos a los pies del Señor. Y esos testimonios han servido para que otras personas conozcan al Señor. No es el testimonio el que va a hacer que la persona crea, sino es la vida que nosotros tenemos ahora después de dar ese testimonio como la gente conoce al Señor. O sea, ¿por qué? Porque hay testimonios muy fuertes de personas que pues ya no siguieron al Señor.
sino que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es precisamente lo que los demás conocen para que el Señor sea conocido. Entonces, vemos cómo, por un lado, ellos llegan a un lugar desconocido, los reciben muy bien, los isleños. Dios ya tenía preparado también que muchas veces nosotros podemos llegar a lugares desconocidos, pero el Señor siempre nos va a mostrar amistad. Y vemos aquí con Pablo. Pablo, después de fundar diferentes iglesias a donde llegaba, era conocido. Inclusive en este viaje que él iba a Roma, pidió en un lugar que le permitieran ver a todos sus amigos y lo dejaron bajar. Y dice que estuvo una semana con estos amigos. Entonces, el Señor también siempre tiene esa protección para nosotros, de encontrar a personas que sean enviados de parte de Él para los diferentes lugares. Y es común a veces encontrarse. A nosotros nos pasó hace poco, empezamos a trabajar con una persona y esta persona resultó que trabajaba para una persona también que conocíamos. Entonces esto también de alguna manera nos dio confianza en el trato, en la relación, porque el Señor siempre pone a alguien que te está confirmando, que te está orientando, que te está ayudando. Entonces, en este pasaje en la isla de Malta nosotros vemos cómo Pablo pasa un momento aparentemente difícil, en donde el Señor lo libra y lo lleva precisamente ¿a qué? A que presente la obra del Señor en su vida, que era Pablo ya desprendiéndose precisamente de todo esto. Y también nos da muestras, vamos a 2 Corintios 4:7, nos da muestras también de que nosotros, cuando estamos agarrados del Señor, cuando podemos desprendernos de nuestra vida y colgarnos del Señor, el Señor no nos va a dejar colgados. En 2 Corintios 4 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nosotros no podemos seguir manteniendo nuestro nivel de orgullo, nuestro nivel de soberbia que teníamos antes. Todo lo que nosotros logramos, todo lo que nosotros hacemos, es por el gran poder, el amor y la misericordia de Dios en nosotros. Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos esas vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La humildad que Jesucristo nos ha enseñado es una humildad donde nosotros nos sujetamos al poder del Señor, y todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos lograr, lo hacemos en función del poder que Dios ha puesto en nosotros. Dice, nos vemos atribulados en todo. Pues sí, hay momentos en los que uno se puede ver atribulado, como en el caso de Pablo. Dice, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Aquí nosotros, a través de esa escritura, precisamente una de las cartas de Pablo a los Corintios, nosotros vemos que cuando estamos precisamente sustentados en el poder de Dios, en el poder del Señor, no vamos a ser destruidos. Y si vemos todo lo que nos puede pasar, vamos a estar atribulados, pero no vamos a estar derrotados. Vamos a estar perplejos, pero no vamos a estar desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. El Señor siempre va con nosotros. Derribados, pero no destruidos. El poder del Señor, el sustento que Él tiene en nuestras vidas, siempre nos mantiene de pie. Dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús para nosotros representó precisamente esa liberación de nuestros pecados. Y su vida, después de todo lo que pasó, su resurrección en nosotros, también nos lleva a vivir ese cuerpo resucitado, esa vida resucitada que ahora tenemos. Una vida pasada que ya quedó en el olvido, que debió haber quedado en el olvido, y la resurrección de Jesucristo en nuestra propia vida es la que nos ha traído ahora a vivir una nueva vida, a entender cosas que antes no entendíamos, a disfrutar las cosas que antes no disfrutábamos, y también a darle gracias al Señor por todo lo que tiene alrededor nuestro. Dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, porque el cuerpo sigue siendo carnal, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo.
La vida de Jesucristo a través de la resurrección en nuestra vida es algo que nos está llevando precisamente para ser esos testimonios que Cristo quiere que nosotros mostremos para que toda la gente lo conozca a Él. Nosotros debemos prepararnos, estar preparados para servir al Señor y ser esos testimonios hasta en los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros estamos aprendiendo, en la iglesia nosotros estamos adorando, estamos alabando, pero también la iglesia necesita que nosotros seamos esos evangelistas, como Pablo, que iba a predicar el evangelio, iba a dar las buenas nuevas a toda la gente que no lo conocía. No podemos nosotros estancarnos en una sola función, nuestra función es integral, por eso debemos echar fuera todas nuestras cargas, todo lo que nos esté agobiando nosotros tenemos que echarlo fuera. Dice Jesús en una de las escrituras, que nosotros cambiemos, hagamos una catafixia con Él, que le pasemos nuestra carga y que Él nos pasa la de Él, porque la de Él es una carga ligera, es fácil, y nosotros a veces queremos nuestra propia carga, llevarla hasta donde la tenemos que entregar, y si el camino es largo, como este de Pablo, que salió de Jerusalén para ir hasta Roma, pues ahí nos vamos a hallar. Por eso nosotros debemos dejar todas esas cargas precisamente en el Señor. No debemos nosotros seguir permitiendo que las cosas nos atribulen, sobre todo que nos abatan, que entremos en desesperación, que nos sintamos abandonados, derribados y que en un momento determinado lleguemos a pensar que estamos destruidos. Las cargas se las debemos dejar al Señor. Nosotros debemos estar pensando, dependiendo de Él, para que Él sea el guía que nosotros necesitamos y que resuelva precisamente las situaciones que nosotros debemos enfrentar en nuestra vida. Ahora, para esto es necesario que sigamos estudiando la Escritura, es necesario que sigamos orando, es necesario que tengamos esa comunión personal con el Señor, es necesario, como decíamos ahorita en la oración, que el Espíritu Santo destape nuestros oídos, ser sensibles precisamente a su voz, para entender las instrucciones, las indicaciones que Él tiene para nosotros y que nosotros podamos cumplir precisamente con ese propósito, cumplir con su voluntad. A veces lo que nosotros llegamos a creer como personas en nuestro razonamiento humano no es precisamente lo que el Señor tiene para nosotros. Decíamos que el Señor nos da lo que necesitamos y muchas veces nosotros nos molestamos porque nosotros queremos que el Señor nos dé lo que queremos, lo que deseamos. Y son dos cosas diferentes. Cuando lo que deseamos es lo que necesitamos, esto se alinea a la voluntad del Señor y el Señor nos responde de una manera, vamos a decir, más rápida. Pero cuando no es así, entonces nosotros empezamos a batallar. ¿Por qué? Porque entramos en que el Señor no nos está escuchando, en que a lo mejor lo que estamos haciendo, pues lo tenemos que resolver nosotros, y el Señor lo que nos pide es paciencia. En toda la historia que vemos desde el inicio de la humanidad, Dios le enseña a su pueblo paciencia, paciencia. Y es algo también que el Señor quiere que nosotros tengamos, que aparte de ir desechando nuestras cargas, nosotros aprendamos a tener paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia nos lleva precisamente a no pensar las cosas tan arrebatadamente. La paciencia nos lleva a entrar precisamente en ese tiempo de comunión con el Señor para poder escuchar su voz. Para a lo mejor leyendo la Escritura tratar de entender qué es lo que el Señor quiere mostrarnos. Nosotros necesitamos estar atentos, alertas a su voz. Si es que nuestro deseo es caminar más rápido en sus caminos. El Señor tiene especial cuidado de nosotros. Y vamos a Hechos 20, ahí atrásito, y vamos a leer desde el versículo 34. 34, es precisamente ese pasaje de la despedida. Dice Pablo: ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró:
Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más les entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Y aquí vemos el testimonio que Pablo les está dando a ellos. Pablo se está despidiendo, ellos están muy tristes, no porque se va, sino porque dice que ya no los va a volver a ver. Efectivamente, Pablo llegó a Roma, estuvo un tiempo en una casa rentada, después ya lo cambiaron en prisión y finalmente terminó entregando su vida. Pero aquí Pablo, el testimonio que está dando dice, ustedes saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Y aquí vemos también cómo, al igual, Jesús siempre tenía para dar. Jesús es el más vivo ejemplo de lo que es dar, Y Pablo aquí dice, estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro. Aquí también nos da otro ejemplo. Un ejemplo en contra de ¿qué? De la pereza. Es necesario trabajar duro. Trabajar duro, dice, para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y aunque dicen que esta frase no viene en ninguno de los evangelios, sí hay algunos ejemplos donde, pues como una analogía, ¿no? Dice que es Dios ama al dador alegre. Dice, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Entonces, nosotros tenemos que aprender a echar fuera nuestras cargas. Tenemos que aprender a depender más del Señor. Y no es fácil no es fácil no es fácil depender del Señor. ¿Por qué? Porque estamos tan arraigados a nuestra experiencia humana, a nuestros pensamientos y a nuestros razonamientos, que a veces pensamos que somos más listos que el Señor. A veces creemos que nuestro pensamiento, la decisión que vamos a tomar, es una decisión más justa, es una decisión más adecuada que la que el Señor pudiera tener para nosotros. Pero también hay que recordar que nosotros no conocemos los caminos del Señor. Y a veces algo que parece tan sencillo para nosotros tiene ciertos entreveres por ahí que hacen que la impaciencia se empiece a apoderar de nosotros. Por eso, nosotros necesitamos aprender a depender del Señor. Nosotros necesitamos también estudiar más las Escrituras, necesitamos orar más, necesitamos estar más en comunión con el Señor y aprender a desprendernos de toda nuestra vida para que el Señor pueda trabajar libremente en nosotros. Decimos, Señor, yo te he entregado mi corazón, pero a veces decimos, te he entregado mi corazón, pero no el trono de mi corazón, te he entregado lo que está abajo del trono. Y el Señor lo que quiere es precisamente reinar en nuestro corazón, reinar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra función, nuestra misión, es lo que Jesús declaró ahí, que viene en Mateo 28, en el 19 y 20. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es una promesa que viene de la mano con esta misión. Y nosotros, o al menos yo antes entendía, bueno, hay que ir exactamente a ser discípulos, pero me olvidaba de esta partecita que sigue, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, nos está hablando una vez más del testimonio. Si nosotros somos obedientes, la bendición viene con nosotros. Y dice aquí esta promesa, dice que estará con nosotros siempre, siempre hasta el fin del mundo. Entonces, esta misión que Jesús dejó a sus discípulos es una misión que también nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos la responsabilidad de cumplirla. Pero hay que entender que nosotros tenemos que proclamar la palabra, compartir las buenas nuevas del Evangelio, obedeciendo todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. No podemos nada más compartir y compartir y compartir y compartir.
Para compartir hay que estudiar, hay que alabar, hay que adorar, hay que meterse con el Señor, buscarlo de todo corazón, para que el Señor también nos vaya mostrando a nosotros cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Nosotros debemos estar blindados, debemos desecharnos de todas esas cargas que andamos arrastrando, cargas propias, cargas de otros, necesidades de otros. Nosotros no podemos andar arrastrando costales de otras personas. Si lo nuestro a veces es un poquito pesado, ¿sí? Luego traemos cargas de los demás. Y repito, esto no es para que alguien diga, no me interesa, no. Simple y sencillamente compartir de que las cargas tienen que dejárselas al Señor. No podemos caminar nosotros con nuestras cargas, y menos con las cargas de los demás. El ejemplo de Pablo, que nos da un desprendimiento de su vida. Él ya había dejado todo. Él ya no quería que lo juzgaran en Jerusalén, porque en Jerusalén lo iban a dejar libre, ¿sí? Él quería ir delante del mismo César Augusto, porque él lo que quería era entregar su vida a Cristo, verdaderamente, entregar su vida. Y a nosotros como que a veces nos da así como miedito, oye, pues tú verdaderamente entregarías tu vida a Cristo. Ay, pues fíjate que tengo 3 hijos, tengo 3 hijitos, tengo 2 nietos, pues como que, no, hay que desprenderse. Si vemos cuál era una de las cosas que Dios aborrecía más, la idolatría. No hacer ídolos de las personas, no hacer ídolos de nuestros hijos, no hacer ídolos de nuestros nietos, no hacer ídolos de nuestros padres. Nosotros debemos honrar con nuestra vida al Señor y solamente a Él dejarle el trono de nuestro corazón. ¿Ok?